Buenas noches a todos ustedes, muy amables en acudir a la información de esta conferencia que amablemente la Pastoral Familiar de la Dimensión de Vida de la Arquidiócesis me ha hecho una invitación para participar el día de hoy con ustedes. Es para mí muy grato el estar el día de hoy. Agradezco también a Luz María y a Ana Rosa, siempre muy amables conmigo al invitarme a participar en este tipo de charlas. Y también me dirijo muy en particular a usted, sí, a usted que hoy amablemente está y que este tema que vamos a desarrollar de tareas tanatológicas, que son herramientas para superar la muerte de un ser querido, pues yo les, con mucha compasión, con mucho respeto para todas las personas que están en dolor por circunstancias personales, quizás derivadas de la pandemia, una situación insólita que vivimos hoy, no solamente a nivel local, sino mundial. Y entonces les expreso mis condolencias a todas aquellas personas que hoy amablemente me escuchan y que espero que lo que hoy pueda compartirles pueda dar un poquito de luz y esperanza en su propio proceso. Lo primero que yo quisiera decirles en cuanto a las tareas tanatológicas es que vivimos en una circunstancia Luis Jaime, silenciaste tu micrófono, ingeniero. Ok, ¿ya estamos bien? Sí. Ok. Comentaba que incluso hemos tenido que aprender algunos términos que para nosotros eran nuevos. Teníamos una confusión al principio de lo que era una epidemia o lo que era una pandemia. Ahora un tema ya muy común, una palabra muy expresada, es decir, una globalidad en una situación biológica que nos afecta no solamente en nuestra parte física, sino en nuestra parte emocional, en nuestra parte cognitiva, por supuesto que en nuestra parte de relaciones humanas, y creo que también nos da algunos cuestionamientos sobre la parte espiritual de algo que estamos viviendo y que en algún sentido no solamente pudiera decir que es insólito, sino más bien que es inédito, porque decía Marshall McLuhan que vivimos en una aldea global y esa globalidad hoy nos ha alcanzado. Entonces, la charla del día de hoy pretendo referenciarla en particular a las personas que han tenido la pérdida de un ser querido derivado de la pandemia, pero en general, por supuesto, también a las personas que en estos momentos o en algún tiempo, o quizás ya hace algún tiempo, viven estos procesos de dolor en sus vidas y donde el dolor ha sido un compañero más en su familia, alguien que está presente, alguien que está de manera constante, mañana, tarde y noche, en su interior y en su corazón. La pandemia que vivimos el día actualmente, que ya pues prácticamente estamos a más de un año, en realidad nos ha derivado muchas pérdidas. En tanatología hablamos de pérdidas, es decir, en su definición etimológica, la palabra pérdida es dar en grado máximo sin mi consentimiento. Y hemos tenido pérdidas, por supuesto, de salud, hemos tenido pérdidas económicas, hemos tenido pérdidas de nuestra seguridad, hemos perdido nuestra relación social, etcétera. Pero hoy en particular voy a centrarme en esta pérdida derivada de la muerte de un ser querido, en donde el dolor está presente y por supuesto que estamos en un periodo que llamamos duelo, en donde el dolor es una constante emocional en nuestra vida. Y esa constante emocional que sería el dolor, que es el dolor es una emoción muy particular porque es la única emoción que deriva de la pérdida de un afecto, que deriva de la pérdida del amor, de la vinculación afectiva con alguien a quien amábamos y que teníamos una relación con él.
Podemos estar en la pandemia tristes, enojados, con miedo, pero el dolor es muy particular porque el dolor solamente se activa, y esto se hace de manera automática en la psique humana, cuando perdimos algo que amábamos, cuando ese vínculo, no digo yo que se rompió o que no, simplemente se interrumpió, y que desde el punto de vista de la fe tenemos la esperanza de que se restablezca de acuerdo a nuestras creencias vitalizantes. Es por eso que los procesos de duelo asociados al dolor tienen un camino que se conoce. La fundadora de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, lo especificaba de una manera muy clara. Quiero tocarlo para que las personas que no han estado en algunas otras charlas, particularmente en el diplomado de tanatología, pues lo tengan allí bien claro. Mire, después, en el momento que perdemos a un ser querido, la mente humana tiene mecanismos de defensa para adaptarnos a algo que consideramos una especie de ataque de la realidad, una situación disfuncional, por supuesto algo no previsto, algo no deseable, pero que finalmente el ser humano está inmerso en una realidad en donde las pérdidas es algo cotidiano, y entonces tenemos que luchar por adaptarnos a una situación que en muchos sentidos nos rebasa. El primer mecanismo de defensa que utiliza el ser humano cuando se ve enfrente de una realidad donde pierde un ser querido, ya sea de una forma natural, de una forma accidental, o bien en algunas situaciones muy dolorosas, ya sea un suicidio o un homicidio, es la negación y el aislamiento. La negación se funda en dos conceptos cognitivos del ser humano: en la incredulidad y en la confusión. Es decir, no podemos creer lo que sucede y estamos confundidos. Si estamos incrédulos y confundidos, entonces lo negamos, y entonces en realidad lo que estamos haciendo es rechazar la realidad que se nos presenta. No podemos asimilarla porque por supuesto nos rebasa en la situación que estamos viviendo. El segundo camino que se conoce, que lo explicaba Elizabeth Kubler-Ross, es la ira. Y la ira, porque la ira se funda en la impotencia y en la frustración de no poder cambiar esa parte de realidad que nos lastima. Y entonces, si en un primer momento rechazamos la realidad, en un segundo momento estamos enojados con la realidad. Y lo que sucede siempre en el doliente es que si está enojado, generalmente se hace lo que se llama una transferencia virtual de ira, en alguna forma de enojo, resentimiento, odio, rabia, etc. Y entonces empezamos a culpar a la realidad misma. Quizás si es alguna situación médica por la cual falleció nuestro familiar, pues entonces culpamos al doctor, culpamos al sanatorio, etcétera. Y es muy común que el doliente, y ahorita lo voy a tocar un poquito más adelante, incluso culpe a Dios cuando sus creencias fundamentales están asociadas a un ser creador omnipotente, omnisapiente, que todo lo puede, pero que no necesariamente todo lo quiere en las cosas concretas que suceden, no solamente en nuestra vida, sino en el mundo en general. Lo que hace el doliente es recorrer este camino ahora de negociación. Particularmente esto se da cuando se tiene alguna enfermedad, por ejemplo, crónico-degenerativa, particularmente en la etapa terminal. Y entonces el creyente, cuando sí reconoce a nuestro Padre Dios, empieza a negociar con Él, ofreciéndole un cambio en su vida, una mejoría moral en sus actitudes, porque está negociando con la realidad. Está tratando de hacer un intercambio en donde Dios, que todo lo puede, que corrija lo que Él no quiere y que está presente en su vida. Y entonces empieza un proceso de negociación donde nos comprometemos, algunas veces de una forma muy simbólica, en alguna manda, en algún cambio personal en nuestra vida,
en formas de amor o en alguna forma de intercambio material o no necesariamente, pero negociamos con la realidad. Y entonces continuamos en ese camino de dolor y depresión y nos sentimos abatidos, nos sentimos con mucho dolor, porque el dolor, al ser una emoción desde el punto de vista negativa, y no porque sea mala, lo aclaro, hay tres ejes fundamentales de emociones negativas, que son la ira, el dolor asociado a la tristeza, por supuesto, y el miedo. Y entonces este tipo de emociones nos agotan, y entonces el sentir, el vivir y el convivir de manera permanente con el dolor nos lleva a estados de depresión, una depresión que llamamos técnicamente exógena, es decir, que hay razones externas, porque muchas de las veces algunas personas manifiestan ya depresiones endógenas, es decir, donde alguna situación biológica propia de su propio organismo le induce a la depresión. Y la depresión, dicho de una forma muy simple, es un agotamiento emocional, así como tenemos agotamientos físicos. La depresión es un agotamiento emocional porque no es fácil convivir de manera continuada y de manera agotadora con el dolor en nuestras vidas. Entonces nos sentimos con abatimiento. Y finalmente, lo que es deseable para el ser humano es que llegue cognitivamente a una aceptación. Aceptación del hecho, aceptación de la circunstancia de su vida. Pero no entendido la aceptación como un estar de acuerdo, como un me gusta, como un quiero que se repita, sino entendido como una reconciliación con la realidad y particularmente fundado en el reconocimiento de algo que sucedió y que es inamovible, y utilizo la palabra reconocer, que además en nuestro lenguaje es una palabra muy sabia, porque usted la puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y la palabra reconocer se lee exactamente igual. Y cuando reconocemos ese hecho doloroso en nuestra vida, inamovible, siempre en los procesos tanatológicos, la última decisión de lo que voy a hacer con aquello que sucedió y que me doy cuenta que es inamovible es del propio doliente. Por supuesto que hay situaciones que nos rebasan donde no tuvimos el control para llegar a una situación no deseable. ¿Quién tuvo el control, por ejemplo, para llegar a esta pandemia con las situaciones que hoy nos afectan? Pero finalmente, la última decisión de lo que hago yo con la pérdida en mi vida, con el dolor que se genera, es mía, no es de nadie más. Y a eso le llamamos un proceso de adaptación que muchas veces continuamos en confusión y entonces no es fácil el cómo. Hoy lo que yo voy a intentar es presentarle el cómo, porque la cuestión de las pérdidas de los seres queridos, pues es tan antigua como el hombre mismo en su circunstancia, el hombre mismo en la humanidad, el hombre mismo en la historia de la humanidad. Y entonces cuando yo decido reconciliarme, tengo que hacer algunos pasos importantísimos para poder conciliar lo inadmisible y adaptarlo a algo que me permita sobrellevar, y no solamente sobrellevar, sino mejorar y entonces crecer en el amor. Porque si el dolor proviene del amor, la forma de regresar emocionalmente hablando es volver a retomar el camino del amor. Y entonces voy a explicarles a ustedes algo que se conoce como tareas tanatológicas con este preámbulo que estoy haciendo. Y entonces vamos a tener fundamentalmente 4 tareas que están asociadas a los 4 efectos que el doliente percibe en su vida. Cuando tengo dolor y que estoy en un proceso de duelo, por supuesto que tengo efectos físicos en la parte física de mi organismo, tengo efectos conductuales
modifico algunas conductas de mi vida, tengo efectos cognitivos, es decir, entiendo cosas diferentes y percibo cosas diferentes a las que yo percibía. Y finalmente, aparte del efecto físico, conductual, cognitivo, entonces tenemos un efecto que nos va a permitir emocionalmente salir adelante, ponernos de pie ante la vida, ponernos de pie con el corazón en la mano, ponernos de pie con el dolor profundo, pero con la convicción de que el amor por nosotros mismos, el amor por nuestros seres queridos, nuestra familia cercana, y muy en particular por quien ya no está, y que es el amor inamovible ante el ser querido que se ha ido, pero que vive permanentemente en nuestro corazón y que lo podemos recordar con afecto, porque el recordar es volver a pasar por el corazón, eso nos dice la etimología. Y cada vez que recordamos hechos, anécdotas, memorias, pues volvemos a pasar por el corazón y nuestro ser querido está presente. Por supuesto, con dolor o el día de mañana con un eco del dolor, pero está en un espacio muy especial donde el amor lo puede todo, donde el amor lo supera. Voy a explicar estos 4 conceptos. Quisiera yo hacer un hincapié en una cosa que en particular he afrontado en diferentes situaciones, y es que estos 5 pasos que he mencionado de negación, ira, negociación, dolor, depresión y finalmente la aceptación, algunas veces veo algunos dolientes estacionados aún antes de la negación. ¿Y esto qué es? Cuando el impacto de ese hecho doloroso en nuestra vida nos rebasa, ese impacto sobre nosotros supera nuestras barreras mentales y psicológicas, entonces algunas veces veo a algunas personas no solamente no iniciando el camino de los 5 pasos que le estoy comentando, sino que es tan impactante el hecho particularmente, por ejemplo, en algún homicidio, algún suicidio, o algún accidente de veras muy impactante, entonces el doliente como que se estaciona aún antes de la negación y está en shock y confusión. Aquí el mecanismo que opera es el mecanismo de supresión, porque muchas de las veces me encuentro con dolientes que borran literalmente parte de lo que sucedió, la fecha, la forma, el lugar, las circunstancias, y entonces se aíslan no mediante el mecanismo de negación, sino de supresión. Yo lo quiero decir porque el día de hoy desconozco las circunstancias concretas de cada uno de ustedes, pero quizás todos ustedes tienen una historia de vida, una historia de dolor, una historia, por supuesto, de esperanza, con fe, y una historia en la que yo quiero que tomen el amor de la mano, que el amor nos conduzca a regresar de donde partimos. De donde partimos es del amor y el vínculo afectivo con nuestro ser querido, y ahí tenemos que regresar por amor a nosotros mismos y por supuesto por amor a quien el día de hoy ya no está presente en el espacio físico, pero sí en nuestro corazón y por supuesto en nuestra esperanza fundada en nuestras creencias de fe, en nuestras creencias vitalizantes, que es lo que nos sacan adelante. Los efectos físicos que se van a manifestar en las personas que tienen dolor, y esto lo hago para que usted mismo se autorregule, se autoentienda lo que le está sucediendo, pues lo menciono, básicamente son 10 puntos, es vacío en el estómago, opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca, hormigueo en las manos y dolor de cabeza. Si usted identifica alguno de estos síntomas y sabe que tuvo una pérdida con un vínculo afectivo, pues entonces lo que usted debe entender es que hay efectos físicos
donde las emociones que usted está sintiendo, particularmente el dolor, pero pueden ser muchas otras, como ansiedad, tristeza, miedo, enojo, etcétera, están somatizando nuestro cuerpo. Entonces, la tarea número 1 habla de este hecho, es decir, cómo podemos controlar que esta somatización de emociones ya no se manifieste en nuestra biología. Bueno, pues la tarea 1 está dirigida a que podamos expresar lo que sentimos hablando, llorando, escribiendo. Es muy común que los seres humanos en situaciones difíciles de vida utilicemos un mecanismo que se llama de represión emocional. Le quiero hacer esta reflexión. La represión consiste básicamente en lo siguiente: en que sus emociones estén en una línea y su pensamiento esté en una línea opuesta. Es decir, fingimos que no sentimos, fingimos y nos autoengañamos creyendo que con eso vamos a controlar nuestra emoción. Y lo que yo le digo que en tanatología es exactamente al revés. La fortaleza real del doliente no es en reprimir y manejar una falsa fortaleza. La fortaleza real del doliente es expresar en la línea emocional y en la línea del pensamiento, hablando, llorando y escribiendo de lo que sucedió, el hecho doloroso. Por eso, los alumnos que comparto este tema, que son estudiantes del diploma de tanatología, saben que un elemento básico ante el doliente pues es la consultoría tanatológica. En la consultoría vamos a expresar, el doliente va a expresar lo que siente, pero nosotros tenemos que orientar al doliente para que exprese en su pensamiento y en su emoción en la misma línea, en forma paralela, que no haya un autoengaño de lo que siente, ni haya un autoengaño de lo que piensa. Es importantísimo esto, porque la manera de drenar y de expresar las emociones, que son esas tres maneras, hablando, llorando y escribiendo, mi consejo el día de hoy es: no las reprima. ¿Cuánto necesita hablar? Cada persona somos diferentes, lo que usted considere que es necesario. Generalmente se inician las consultorías 1 o 2 semanas después de un hecho doloroso por una muerte de un ser querido, y entonces el hablar normalmente es una sesión por semana, donde la persona va a poder expresar sí lo que sucedió, es decir, el hecho en su circunstancia, pero muy particularmente le sugiero que exprese en primera persona lo que siente. Yo siento esto. Incluso le hago una recomendación. Es muy diferente decir estoy triste a siento tristeza. Fíjese bien. Si usted dice estoy triste, significa que ha generalizado en su vida, en su biología, en su pensamiento, la tristeza como un elemento que todo lo cubre. Sin embargo, lo que es más apropiado, por eso es importante ir modulando la relación de pensamiento y emoción, es siento tristeza porque usted reconoce con su pensamiento la parte emocional de ese hecho que está viviendo, las consecuencias de ese hecho que ha vivido y que se siente con dolor. Entonces, en el doliente es muy importante armonizar la relación pensamiento y emoción, porque si bien las emociones son automáticas, naturales y universales en los seres humanos, el pensamiento que está relacionado de manera directa con la emoción, la forma de modificar la emoción es el pensamiento. Si usted piensa lo mismo, va a sentir lo mismo. Si piensa diferente, va a empezar a sentir cosas diferentes. Algo muy común en los procesos tanatológicos, la gente expresa y me dice, esta es la peor tragedia de mi vida, por ejemplo.
Y yo le digo, ¿por qué no empieza a pensar y a decir que es el mayor reto que hasta el día de hoy ha tenido en su vida? Y con ese pensamiento, usted no cambia lo que ya sucedió, porque eso es inamovible, el pasado es inamovible. Sin embargo, la respuesta que da en el presente a aquello que sucedió ya está ligada a una capacidad de adaptación a algo que de momento nos ha rebasado. Y entonces es ir modulando el pensamiento de manera que se armonice con el sentimiento, con la emoción. Sentimiento, hablo de sentimiento cuando la emoción permanece. Algunas veces la emoción puede cambiar en el día a día muchísimas veces. Y entonces cuando el sentimiento es permanente, lo que tiene que usted hacer es expresarlo. Háblelo. No se reprima. Me toca ver casos a veces de mucho tiempo donde la persona ha estado luchando de manera divergente entre la línea de su pensamiento y la línea de su sentimiento. No tenemos nada de qué sentir culpa o arrepentimiento. Somos seres humanos que Dios nuestro Padre nos crió para pensar, para sentir, para reconocer la realidad y, por supuesto, para tomar la decisión valiente de amar ante una situación dolorosa. Entonces, la tarea tanatológica número 1, pues es eso, la expresión emocional con armonía en la línea del pensamiento. La segunda reacción que tenemos en los procesos de duelo son los efectos emocionales. Ya en el camino del proceso de duelo, que veía los 5 pasos que mencioné al principio: negación, ira, negociación, dolor, depresión y aceptación. La ira es una emoción importantísima, pero hay que saberla encauzar. Por supuesto que nos sentimos lastimados y la ira nos indica también, es la respuesta emocional cuando percibimos que en nuestra realidad alguien o algo tomó algo muy preciado para nosotros y se lo ha llevado. Y entonces la respuesta emocional es enojarnos, pero por supuesto que es culpar. La ira es algo inherente en los procesos tanatológicos. Lo que yo le aconsejo, y a veces es la dificultad en el seno familiar, es que el dolor nos rebasa y donde el dolor debería unirnos para fortalecer el amor que como seres humanos nos profesamos al interior de la familia y con nuestros seres queridos, la ira nos separa porque la ira empieza a culpar. Ojo con culpar o culparse. Muchas de las veces en los procesos tanatológicos, el doliente siente y piensa que tiene algo de culpa. Es decir, no es culpar al exterior, sino culparse a sí mismo. Déjeme decirle que es la misma presencia de la ira. La culpa es una emoción prosocial, es una invitación a reparar algo que pensamos, que hicimos mal o que dejamos de hacer. Por eso, en definición, la culpa hacia nosotros sería ira contra nosotros mismos, más vergüenza por lo que hice o lo que dejé de hacer. Claro que juzgar hacia el pasado es muy fácil ver que quizás había alguna opción diferente de actuar, quizás médicamente con nuestro familiar, o quizás si tuvo un accidente en un viaje, pues haber omitido ese viaje, nos sentimos culpables. Yo le quiero decir a muchas personas, y quizás el día de hoy, las personas que me acompañan, y que nuevamente agradezco su presencia, el componente de la culpa está asociado con la ira, no debe de perder eso de vista. Es normal que sienta ira, hay que canalizarla. ¿Cómo? Pues hablando, llorando y escribiendo, porque si usted habla, lo va a poder procesar sus emociones. Bien, pero la culpa, quiero hacer este comentario, la culpa
no se sostiene en muchos procesos tanatológicos, porque el punto esencial de una culpa, cuando realmente hay fundamentos para sentirnos culpables, es haber obrado en contra de nuestro ser querido en ánimo de venganza, en posición vengativa o en posición dolor. Eso francamente no lo creo, porque podemos ver en el pasado que quizás pudimos haber hecho algo diferente, claro que sí, pero no lo hicimos de mala fe, en ánimo vengativo, en ánimo doloso. Entonces, si usted siente culpa por alguna circunstancia personal, por favor le invito a que reflexione y abandone la culpa, porque la culpa además es una emoción que en muchos sentidos y las más de las veces es estéril, no tiene frutos. Algunas veces cuando hay culpa real, pues el camino es perdonarnos y tratar de recomponer lo que hicimos de manera equivocada. Pero no se asigne la etiqueta de culpa en algo que visto del presente hacia el pasado parecería obvio, pero visto en la circunstancia del presente y conocer el futuro, nadie hasta el día de hoy lo conoce o lo ha podido conocer. El ser humano vive en esa incertidumbre permanente donde con su pensamiento da certeza a esa incertidumbre. Los animales, por ejemplo, no tienen esa encrucijada porque ellos simplemente responden a estímulos. El hombre siempre tendrá su decisión y en la decisión habrá incertidumbre sobre la decisión que tome y que afecte su futuro personal y el de su familia y seres queridos. Entonces, las emociones presentes serían ira, tristeza. La tristeza siempre está relacionada con las pérdidas. En un sentido, el dolor es una rama de la tristeza, porque el dolor es una pérdida, pero con afecto. Yo puedo estar triste, pero no necesariamente sentir dolor, pero si siento dolor, necesariamente estoy triste. Porque la tristeza yo puedo perder, digamos, mi empleo y a lo mejor estoy triste, pero no sentir dolor. Eso es algo muy diferente. Entonces, ira, tristeza, dolor, culpa, ansiedad, es muy común en el doliente que tenga ansiedad. La ansiedad, por definición, es vivir una situación estresante más incertidumbre. Es muy común que particularmente en las primeras etapas del duelo, el doliente no pueda dormir bien. ¿Por qué? Porque tiene ansiedad. Y la ansiedad, como ya lo dije, surge de una situación estresante y el estrés es la diferencia cognitiva entre lo que es y lo que me gustaría que fuera. Ahí está el estrés. Y entonces si vivo en una situación estresante y además no sé cómo va a terminar, pues por supuesto que tengo ansiedad. En la medida que el doliente le da certidumbre a su proceso, porque sabe cómo y se pone a trabajar en favor de sí mismo, la ansiedad baja. Algunas otras emociones, por supuesto que el doliente emocionalmente hablando es un cóctel de emociones: soledad, shock y confusión, y de alguna manera a veces alivio cuando va avanzando en su proceso. Bien, para atenuar los efectos emocionales es la tarea 2, y la tarea 2 de una manera muy simple lo que nos dice es abrirnos a nuevos afectos o fortalecer los afectos existentes. Si resumiera la tarea 2, que va para poder disminuir los efectos emocionales, le diría yo a usted: ame más. Fíjese lo que le estoy diciendo. Algunas veces, sobre todo a algún doliente que está en las etapas iniciales, le pudiera parecer muy extraño, es decir, ¿cómo es posible que yo ame más ahora a la vida, ame más a mi circunstancia, cuando el ser querido ya no está presente? Bueno, pues la técnica es que usted cambie amor por dolor. Así como usted partió del amor y al perder a quien amaba llegó al dolor,
El camino de regreso al amor es actuar con actos presentes de amor en favor de sí mismo y en favor de los demás. Aquí quiero hacer una distinción entre lo que es amor y lo que es amar. Amor es una emoción, amar es una decisión. Es decir, si juntamos amor, que es un sustantivo, y amar, que es un verbo, lo que yo le diría es: ame, amar, que su intención sea hacer actos de amor con usted mismo, con los demás y con la vida y su circunstancia en conjunto. ¿Y qué es amar en su forma más simple? Actuar con orientación al bien propio y al bien hacia los demás. Y en la medida que usted recupere esa fortaleza en donde el amor vuelve a estar presente en su vida, entonces usted está haciendo un intercambio emocional donde el amor, pero el amor actuante, no solamente en sentimiento, porque obviamente que nuestro ser querido estará en nuestro corazón. El amar principalmente a nosotros y a nuestro ser querido. Y mire, déjeme decirle cómo nuestras creencias vitalizantes fundadas en la fe cristiana nos lo dice. Y nos lo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios: amarás a tu prójimo, pero como a ti mismo. Es este reto existencial en donde el doliente va haciendo actos orientados al bien. Por eso muchas de las veces en los procesos tanatológicos las personas se orientan al altruismo, se orientan al apostolado, se orientan al servicio social, y yo le dejo esas tareas en forma ampliada de amor, porque esa forma de amor con actos concretos de amar es lo que le permitirá a usted hacer el intercambio emocional, amar más para sentir menos dolor. Por supuesto que el dolor, al final en los procesos tanatológicos, no significa que el dolor desaparezca, sino significa que el dolor, queda un eco de dolor que yo digo, pero el doliente, el ser humano que se ha sobrepuesto y que está de pie física, emocional, social y espiritualmente para afrontar los retos de su vida, ha decidido amar su presente, amar su pasado y trabajar con amor hacia su futuro. Entonces, de esto nos habla la tarea número 2. Al final de la charla daré un espacio para que podamos intercambiar ideas. Para mí es muy vitalizante, es muy vitalizante el hecho de que podamos intercambiar y podamos en alguna forma intercambiar puntos de vista que le puedan dar un poco de luz a su propio proceso. Así como ya vimos que el proceso de duelo tiene efectos físicos y efectos emocionales, a los cuales la tarea 1 y 2 están enfocadas, ahora, por supuesto que en el doliente se presentan los efectos conductuales. Y esos efectos conductuales son trastorno del sueño, es decir, dormimos más o dormimos menos; trastorno alimenticio, comemos de más, comemos de menos; incluso en algunas patologías están asociadas a duelos no resueltos. Por ejemplo, la bulimia, un componente tanatológico de la bulimia, que es el ingerir alimentos y regresarlos, expulsarlos, es una forma de decir que no puedo digerir mi realidad. Fíjese lo que le estoy diciendo. Un componente de una patología que llamamos bulimia en los trastornos alimenticios, la raíz básica es un duelo no resuelto. Y hay que trabajarlo, porque hay formas de digerir, entre comillas, la realidad. Y estas técnicas que le estoy enseñando el día de hoy, que le estoy mostrando, que ojalá que les sean útiles,
es la forma de paso con paso poder ir modulando las respuestas que emocionalmente, físicamente y conductualmente han estado presentes en nuestra vida por o en razón de la pérdida afectiva. Y entonces es muy común que veamos el trastorno del sueño, trastorno alimenticio, la conducta distraída, por supuesto que vamos a decir, tenemos dificultad en concentrarnos, el aislamiento social, porque el doliente necesita un poco de espacio para reconfigurar sus fuerzas, por eso se da el aislamiento social. Aquí insisto, algunas veces el aislamiento se da en forma de miedo, donde el doliente desarrolla un miedo a la realidad y huye de la realidad. Lo importante es que el doliente se ponga de pie, donde el dolor lo transforme en amor y donde el miedo sea controlado por su pensamiento, porque el miedo siempre trabaja sobre un futuro posible, pero no seguro. Lo que tenemos que hacer es dar pasos con certeza, y la única certeza que existe es el presente. Con nuestros pasos le damos certidumbre al futuro. Certeza al futuro no existe en ninguna de las decisiones que pueda tomar el ser humano. Incluso, algunas veces hoy, que también soy consultor para los chicos que van al matrimonio, los chicos manifiestan una forma de miedo. ¿Por qué? Porque quieren tener la certeza de que la relación va a funcionar. ¿Y sabe qué? En la realidad del ser humano, cualquiera que sea su realidad, no existen certezas. Existen certidumbres siempre y cuando el presente sea una forma de construir un futuro mejor para mí mismo y por supuesto para los demás. Soñar con el fallecido, pues es algo que muchas personas lo desean, lo expresan, algunas veces de una forma frustrante. Bueno, yo lo único que le digo a veces es que está estudiado que normalmente el 90% de lo que soñamos no lo recordamos. Quizás sueñe con el fallecido, pero no lo recuerde. Maximizar la pérdida o minimizar la pérdida. Maximizar cuando en las conductas, por ejemplo, en las conductas de la ropa, de las cosas personales del doliente, maximizamos la pérdida porque dejamos, por ejemplo, su cuarto intacto, su escritorio intacto, sus zapatos, su vestido, etc. No hay prisa en que reconfigure la conducta, pero que lo tenga presente para no maximizar ni minimizar, que tampoco no sería lo deseable, minimizar la pérdida. Suspirar, el doliente suspira como un cambio de conducta habitual. Llorar, por supuesto que es una expresión de un dolor emocional, pero el llorar es una conducta en sí misma. Y la hiperactividad. Yo recomiendo, por supuesto que el trabajo le ayuda al doliente porque es liberador. El trabajo nos hace entrar en algo que se llama el estado de flujo. Y en ese estado de flujo, el doliente descansa un poco porque se concentra en su presente y le permite descansar un poco del dolor. Pero lo que en el largo plazo y mediano plazo le va a permitir son los actos de amor. Entonces, la tarea tanatológica número 3, es adaptarse y crear nuevas rutinas en las que el fallecido está ausente. Detecte usted las rutinas que tenía con quien ya no está, porque muchas de las veces en alguna forma se paralizan las conductas que teníamos. Por ejemplo, a lo mejor en la mesa, el doliente, la persona que ya no está, tenía un lugar reservado. Y me toca ver a veces en las familias que pasan los años y esa silla está vacía. Ese tipo de cosas hay que cambiarlas. ¿Por qué? Porque si el doliente ya no está, cualquier miembro de la familia puede ocupar la silla. Son cosas simples. O por ejemplo, si digamos que usted tenía, bueno, ahorita en los tiempos de pandemia no se puede, pero si usted tenía, por ejemplo, costumbre de ir al cine, por ejemplo, con la persona fallecida el sábado en la tarde, bueno, siga yendo al cine, pero no vaya el sábado, a lo mejor se va el domingo, se va el viernes. Es decir, identifique usted algunas cosas que eran parte rutinaria
de su relación con el doliente, la persona fallecida, y entonces se trata de que usted poco a poco vaya desactivando, y al desactivarlas va a cambiar las conductas que son naturales y normales en el proceso de duelo. El último efecto es el efecto cognitivo. El efecto cognitivo es, en nuestro pensamiento, por supuesto que, ya lo dije yo al principio, el mecanismo de defensa que llamamos negación y que nos permite tener un poco de tiempo para adaptarnos a la realidad cuando la pérdida del ser querido se ha manifestado, pues estamos incrédulos y confundidos, y entonces la suma de incredulidad y confusión llegamos a la negación, que es el paso 1 del camino del proceso de duelo. Por supuesto que también tenemos preocupación, muchas de las veces sentimos la presencia de nuestro ser querido y podemos llegar a tener alucinaciones visuales y o auditivas. Todo esto son efectos cognitivos totalmente normales en los procesos de duelo. La tarea 4 que le voy a mostrar a usted es para disminuir esos efectos cognitivos. Es decir, dejar de negar lo que ya es evidente, preocuparme, pero en el sentido de atenderme, no en el sentido frustrante de no saber qué hacer. La charla, el enfoque de la charla, el objetivo de la charla el día de hoy es que usted se ocupe más que se preocupe de los hechos. Por supuesto que hay una preocupación natural, incluso de lo que sucedió, de lo que me sucede, o de dónde está mi ser querido. Claro que las personas que tenemos fe, esa parte la tenemos muy resuelta porque sabemos que está en presencia del Señor. Eso lo sabemos con convicción de fe. Y la fe, en un sentido muy simple, siempre da certeza a la incertidumbre. Esa es la fe religiosa. Pero por supuesto también tomada de la parte cognitiva en donde usted armonice su pensamiento y se sincroniza la realidad, por dolorosa que sea, y que tome las decisiones de reencauzar y caminar en el dolor, pero regresar por el camino del amor. Entonces, para disminuir estos efectos, tenemos la tarea 4, y la tarea 4 es estrictamente cognitiva. Aceptar la realidad de la pérdida. Por supuesto que el sentido etimológico, tanatológico de la palabra aceptar, ya se lo dije, aceptar no significa estar de acuerdo. Aceptar significa reconocer que eso sucedió así, es decir, sincronizarme con la realidad, no autoengañarme. Decía un autor, Erich Fromm, la tarea del hombre es ser lo más objetivo posible para no deformar mi realidad externa, es decir, los hechos, pero tampoco deformar mi realidad interna, mi pensamiento y emoción. Porque si la deformo, me autoengaño o percibo de manera errónea la realidad. De lo que se trata es utilizar la razón, pero no la razón fría, sino la razón en un camino con una mano y el corazón con el otro, porque no se puede ser razonado frío sin sentir en afecto, y los afectos es lo más importante en nuestras vidas. Los afectos es lo que le da sentido a la vida del ser humano. Estas 4 tareas que le he presentado el día de hoy buscan atenuar los efectos físicos, emocionales, cognitivos y conductuales del doliente. Es muy importante que usted lo tenga presente y que trabaje en ese sentido. Pero hay un cuestionamiento y me dicen algunas veces cuál es la tarea más importante, la 1, la 2, la 3 o la 4. Yo digo que las 4, pero hay una tarea que le llamo yo la tarea 0. ¿Y sabe cuál es? La tarea 0 es tener fe
en Dios. En los momentos en que el ser humano toca el dolor con su corazón, vive el dolor con su mente, el recurso más importante es que usted se tome de la mano de Dios con sus creencias vitalizantes infundidas por nuestros padres, por papá y por mamá, y entonces le dé un sentido y una dimensión diferente a su vida. Porque la fe, en definición, en un sentido simple, es apoyarnos en Dios, en su omnipotencia infinita y en su amor infinito. Es muy común que el doliente se cuestione los hechos porque el pensamiento siempre nos dice: conozco el efecto, pero ¿cuál es la causa o las causas? Muchas de las veces de manera, pues yo no diría estrictamente involuntaria, sino impulsiva, el doliente culpa a Dios de las cosas que no le agradan, de las cosas que son desagradables. Déjeme decir una cosa fundamental a las personas, y hablo a las personas que tienen fe en Dios. Si alguien de las personas no lo tiene, me merece todo mi respeto y respeto sus creencias, pero hablo también desde el punto de vista de mis convicciones. Tener fe en Dios significa que sabemos que Dios es nuestro creador, sabemos que regresaremos con Él, pero también sabemos que algunas veces Dios escribe de manera misteriosa en nuestra vida. Algunas veces el creyente me dice, y hay una confusión: por supuesto que Dios todo lo puede, pero no necesariamente todo lo quiere. Y no quiere cosas erróneas o difíciles en nuestra vida. Pero el principio de este mundo es que Dios respeta la libertad del ser humano. Y muchas de las veces, en cuestiones muy dolorosas, por ejemplo, pienso en un homicidio, es que el abuso de la libertad de otra persona, el abuso, no el uso, sino el abuso, genera la muerte de alguien, y entonces achacamos a Dios las cosas negativas en nuestra vida. Qué curioso que cuando las cosas nos salen bien, decimos, es que fue fruto de mi esfuerzo, fue fruto de mi trabajo, etcétera, pero inmediatamente que salen mal, entonces achacamos a Dios eso. Yo le quiero decir que lo reflexione, lo piense. Por supuesto que Dios, desde el punto de vista de nuestra cognición, tiene dos caminos, por lo menos. Dios lo permite o Dios lo quiere. Desde el punto de vista de la fe, el doliente no tiene ningún problema, porque el doliente se acoge a Dios y le dice: Señor, si tú lo quisiste así, o si tú lo permitiste así, yo lo acepto. El doliente con fe no tiene esa divergencia. El doliente sin fe busca si lo permitió o lo quiso. Algunas veces se puede vislumbrar con el correr del tiempo si Dios escribió algo en nuestra vida. Y déjeme decirle que a veces la imagen que tenemos, por supuesto que las cosas que vienen de Dios son para nuestro bien, pero algunas veces en apariencia no son en forma aparente buenas, sino que lo vemos al paso del tiempo y en retrospectiva, y le decimos a Dios con sinceridad, Señor, entendí la mano tuya en mi vida. Ahora tengo la responsabilidad y te respondo con amor, tú que eres el amor, y nos lo dice el apóstol Juan, capítulo 4. Dios es amor. En Génesis 1:26, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
lo que Dios espera de nosotros son actos de amor. Por esa razón, la esencia propia del ser humano es actuar con un propósito en donde el amor sea una guía en el propósito y en el plan de Dios, pero también sea una guía en restaurarnos emocional, física, mental, socialmente y particularmente espiritualmente en este reto que las circunstancias nos han presentado. Porque la espiritualidad del creyente es aproximarnos a Dios con amor por encima del enojo, por encima de la rabia o por encima de la culpabilidad. Por eso, en mi óptica como creyente, lo que hoy le quiero decir a usted es que para mí, esta tarea que le llamo la tarea cero, es la tarea más importante en donde cuando regresamos al amor, a nuestro corazón y a nuestra vida, estamos siendo congruentes con la esencia con la cual Dios nos ha creado. Entonces yo le invito de corazón a que reflexione. Por supuesto que en la consultoría tanatológica esto lo vemos con un poco más de detalle, porque muchas de las veces finalmente no podemos encontrar el porqué, pero siempre el doliente podrá encontrar el para qué, y ese para qué siempre será el propósito de actuar en el amor como esencia de nuestra naturaleza ante Dios nuestro Padre, ante Dios nuestro Creador. Con esto termino la primera parte de la conferencia, que corresponde a las 4 tareas, a las 5 diría yo, y ahora le voy a mencionar así brevemente, porque me gustaría mucho que tuviéramos un intercambio de opinión, particularmente a las personas que hoy nos acompañan. De hecho, he invitado de manera particular a algunas de ellas a que escuchen, y que sé que están los miembros de la familia escuchando por sus propios procesos. Muy particularmente le envío un saludo con afecto a la señora Betty Cruz y a la familia de la señora Lizy Herrera, que están pasando por una situación dolorosa, pero que en un esfuerzo fuerte, solidario, donde la fortaleza de Dios y la fortaleza del Espíritu Santo, que es un don, los está motivando a avanzar en su propio proceso, donde el amor quede insertado en su vida y donde el dolor sea un elemento de crecimiento como ser humano en el amor. Le quiero expresar aquí en esta segunda parte brevemente algunos factores que afectan el proceso de duelo. Mire, por ejemplo, de los factores que afectan el proceso de duelo, bueno, pues es no saber que estoy en duelo. Algunas personas confunden la palabra duelo con luto. Duelo es un periodo de dolor en mi vida. Luto es una manifestación externa del duelo. Son cosas muy diferentes. Confundir proceso de duelo con estado de duelo. Al manejar usted estos 5 pasos de los procesos de duelo y las tareas que hoy le he mencionado, usted está en un proceso de duelo, está avanzando. ¿Por qué? Porque está haciendo el esfuerzo de reincorporarse y ponerse de pie emocionalmente. El estado de duelo es no hacer nada y pensar que el tiempo lo cura todo. Ojo, creo que de las cosas que gravitan más en que un duelo no se resuelva es pensar que el tiempo lo cura todo. ¿Y sabe por qué? Porque el tiempo es una condición necesaria en los procesos de duelo, pero no es una condición suficiente. Lo suficiente es los pasos que demos fundados en el amor y con orientación tanatológica en nuestra recuperación.
Sentimientos ambivalentes. La raíz de un proceso de duelo es que perdimos lo que amamos. Algunas veces me ha tocado y que veo que el doliente oscila entre el amor y la ira. Por supuesto que está presente la ira en el proceso, pero la ira en forma de resentimiento, cuando tiene cosas no resueltas con aquel que ya no está, con aquel que tiene el vínculo afectivo. Entonces no sabe si estar vinculado al amor o al resentimiento. Mire, déjeme compartirle yo algo que lo veo como una coincidencia. Alguien me decía como una diosidencia. Hace 2 semanas Luz María me hizo el favor de invitarme a esta charla y la semana pasada tuve la pérdida de un hermano el domingo 17, un hermano mayor, y de mi madre el día miércoles 20. Yo quiero decirle que en mi propia experiencia de ese proceso que hoy estoy viviendo, lo identifico claramente con el amor, porque con mi hermano tenía una relación de respeto, y el respeto es el paso previo al amor, y siempre en orientación al bien, en lo que él podía percibir o sentir o desear de mí, y lo que yo podía en algún sentido estar presente como hermano mayor mío. Pero particularmente le quiero decir que a mi madre solamente tengo palabras de agradecimiento. Y entonces eso hace que el agradecimiento sea un punto de partida para regresar al amor. ¿Y sabe por qué? Porque el agradecimiento desde el punto de vista cognitivo es la percepción de haber recibido un bien en mi vida. Y el resentimiento, que es exactamente lo opuesto al agradecimiento, es la percepción de haber recibido un mal en mi vida. Fíjese lo diametralmente opuesto de esas dos cuestiones cognitivas, pero asociadas a una emoción. Y entonces, estoy transitando, le quiero decir que razonablemente en un proceso de duelo, no desconocido para mí, porque conozco bien el camino del dolor, pero en un agradecimiento donde yo a mi madre le agradezco su bondad, sus cariños, su comprensión, sus cuidados, sus atenciones y particularmente la vida. Entonces, algo que está presente en mí, en mi pensamiento, es el agradecimiento, me llega el amor y creo que estoy dando los pasos necesarios para regresar de donde partí, entender que el amor es mi esencia. Y con mi madre y con mi hermano, en 2 sentidos totalmente diferentes, mi hermano en un sentido y con mi madre en otro, pero donde el agradecimiento simple y sencillamente invade mi corazón. Y también les quiero mencionar a mis hermanos que seguramente están escuchando esta charla. Lo comparto abiertamente porque sé que también están ellos con esa vivencia, pero fundados en el amor y el agradecimiento a nuestra madre y particularmente por nuestras creencias fundamentales, por las creencias en la fe, que son frutos de mi mamá y de mi papá. Mi mamá Lucita, mi papá Javier. Quería hacerles este comentario porque lo siento como algo muy vivo el día de hoy. El cuarto elemento que nos puede hacer interferir en nuestro proceso de duelo es las relaciones dependientes o codependientes. ¿Qué significa esto? Si el proceso de duelo significa la interrupción del vínculo afectivo, algunas veces ese vínculo afectivo está más relacionado con un vínculo dependiente. Y entonces ya no hablamos estrictamente de una relación de amor, dolor por la interrupción de ese vínculo, sino que hablamos de una relación de dependencia. Esto es tema para una charla muy amplia, pero le voy a decir una cosa muy clara, si alguna persona me está escuchando, porque esto es algo que limita el avance en el proceso de duelo. Y le quiero decir que la manifestación evidente de algo que era dependiente en lugar de ser vinculado afectivamente es que entendiendo, imaginemos por ejemplo la relación de papá con un hijo, de mamá con una hija o un hijo, es
que papá controle y el hijo complazca sin límites. Entonces, si papá fallece, quien complace en realidad se siente desamparado y no sabe qué hacer con su vida porque está acostumbrado a complacer, no a decidir, que es la parte más trascendente del ser humano. Y entonces esa relación, o bien al revés, quien fallece es quien controla, quien fallece es quien complace, y entonces quien controla se queda en un grado así de vacío existencial, porque ahora ¿quién me va a complacer? Yo tenía siempre una persona que me complacía. Entonces, es esa relación de control y complacencia, pero hablando de complacencia sin límites, porque por supuesto el complacer a nuestros seres queridos es un rasgo de actuar en el amor. Entonces, ese complacer sin límites, donde significa que en algún punto la persona se va a faltar al respeto, crea un vínculo dependiente y no un vínculo afectivo. Y entonces se confunde el proceso de duelo con un proceso ya implícito de dependencia o de codependencia. Esto hay que trabajarlo porque rompe con la esencia misma del vínculo afectivo. La número 5, la falsa fortaleza que ya expliqué en la tarea 1, la auténtica fortaleza tanatológica es que podamos expresar lo que sentimos, que el pensamiento y la emoción sean como dos líneas paralelas en la geometría del amor y no dos líneas divergentes en una no geometría del amor. Esto es muy importante. La tarea 1 nos ayuda a hacer esto. Conspiración del silencio. Familias dolientes que hoy me escuchan. Algunas veces el silencio inunda la pérdida que tuvimos. ¿Por qué? Porque estamos consternados de dolor y no podemos hablar del amor. Es muy sanador que entre familias nos hablemos de lo que sentimos y no manejemos como si nos hubiéramos puesto en una conspiración en silencio, en donde todos entendemos lo que sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, pero nadie decimos lo que sentimos y nadie expresamos ese dolor que nos invade. Entonces, esto también va en contra de la tarea 1, que habla de expresar emocionalmente lo que sentimos, no se quede en un silencio que asfixia al dolor o que asfixia a la ira y la culpabilidad dentro del seno de la familia. Evasión geográfica. Con tal de no tocar nuestra realidad presente, el doliente algunas veces empieza a viajar de manera rutinaria, constante o quizás obsesiva o compulsiva, porque por supuesto que a veces el viajar nos alivia un poquito la circunstancia presente, porque físicamente nos recrea otra imagen, otra percepción de la realidad, pero la evasión geográfica tiene un componente de miedo, y ese componente de miedo es huir del presente. Y recuerde que en el proceso de duelo tenemos una cita con nosotros mismos. Esa cita es emocional y es cognitiva. Y esa cita es impostergable para trabajar en favor nuestro y en favor de los demás. Si huimos del presente, la cita con nosotros mismos la posponemos y eso hace que el proceso de duelo no llegue a buen término. Ganancias secundarias. ¿Qué son las ganancias secundarias? Algunas veces al doliente le conviene más seguir en dolor o quizás en sufrimiento. Ojo, no es lo mismo dolor y sufrimiento, aunque en los procesos tanatológicos al principio los dos están mezclados. El dolor es una emoción, el sufrimiento es una decisión, porque el sufrimiento se funda en dos pilares fundamentales: el rechazo al presente por lo que sucedió en el pasado y la comparación entre lo que hoy es mi presente y lo que me gustaría que fuera. Esos son los dos pilares del sufrimiento. Por supuesto que al principio dolor y sufrimiento están juntos, pero es una decisión suya el sufrir cuando usted ha decidido adaptarse con dolor, pero en el camino del amor
y en el camino de la fe en Dios. Quiero, en la última parte, decirle a usted, y voy a tomar unas citas, en este caso del Eclesiastés, que es uno de los libros sapienciales de la Biblia, y decirle, aún hay esperanza para aquel que está vivo. Hoy que está usted presente, hoy que me escucha, hoy que yo puedo compartirle algo de lo que he aprendido de mi propio proceso, la palabra esperanza es importante, porque la palabra esperanza se funda en la confianza, y la confianza es con fe en usted, con fe en su presente, pero particularmente con fe en Dios, en su omnipotencia infinita y en su amor infinito. Tómese con el corazón de la mano de Dios. Dé pasos siguiendo las huellas de Dios, que son el camino del amor y que son el camino del bien para nosotros seres humanos. Cito el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y dice, la fe es tener la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que hoy no vemos. Hoy no ve usted a su ser querido, pero con fe usted tiene certeza de que espera verlo y está convencido de lo que hoy no vemos, pero que el día de mañana, fundado en nuestras creencias, imaginamos ese encuentro amoroso entre quien hoy no está en el espacio físico que nos toca vivir, con las responsabilidades que nos toca afrontar en nuestro rol de padre, de madre, de hermanos, pero que esperamos estar reunidos nuevamente. Por eso el dolor es presente, pero el vínculo afectivo es permanente. Solo hay una interrupción del vínculo, no hay una cancelación y ruptura total de ese vínculo. Quisiera cerrar la charla y decirle en este texto de Juan 11:25, que nos dice, que habla hermosamente cuando Jesús se presenta en la casa de Lázaro, y nos habla de ese texto de cómo regresa a Lázaro a la vida y le dice, Efetá, Lázaro. Y entonces, en esa descripción hermosísima que nos hace el Evangelio, él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nos habla a nosotros, no morirá para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Aparte, muchas gracias porque el testimonio que nos has compartido